Condicionamiento de la humanidad, ¿somos realmente libres? Bienvenidos a este documental donde exploraremos cómo los seres humanos han sido condicionados desde antes de nacer y cómo los poderes establecidos, tanto políticos como religiosos, han influenciado nuestras vidas. Veremos cómo estas influencias han moldeado nuestras decisiones, comportamientos y creencias, y discutiremos la libertad real frente a la libertad condicionada. Acompáñenos en este viaje para descubrir las dinámicas ocultas detrás de nuestras costumbres y normas sociales. Condicionamiento desde el nacimiento. Desde el momento en que estamos en el vientre materno, comenzamos a ser condicionados. Las decisiones de nuestras madres sobre la dieta, las costumbres y las creencias ya están influenciadas por normas impuestas por poderes establecidos. Estas influencias comienzan a modelar nuestras expectativas y comportamientos incluso antes de que tengamos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Influencia de las religiones. Las religiones han jugado un papel crucial en la formación de nuestras costumbres alimenticias y morales. Por ejemplo, en el libro de Levítico de la Biblia, se establecen normas sobre lo que es aceptable comer y lo que se considera pecado. Levítico 11 especifica animales que son limpios e impuros, estableciendo directrices que han perdurado a lo largo de los siglos y que siguen influyendo en las prácticas dietéticas de muchas personas hoy en día. Normas culturales y alimentación. Las normas culturales también dictan lo que consideramos aceptable en cuanto a alimentación. Por ejemplo, en China y otros países asiáticos, es común comer animales como perros y murciélagos, mientras que en muchas culturas del continente americano estos mismos alimentos son tabú. Estas diferencias demuestran cómo las normas culturales, y no necesariamente la biología, determinan nuestras preferencias alimenticias. Libertad condicionada. La idea de libertad puede ser engañosa. Aunque nos dicen que vivimos en una sociedad libre, nuestras elecciones están a menudo condicionadas por normas y expectativas. Las religiones y los políticos nos imponen restricciones que limitan nuestra libertad real. Por ejemplo, las normas religiosas pueden dictar cómo debemos comportarnos en diferentes aspectos de nuestra vida, mientras que las leyes políticas imponen límites a nuestras acciones. Control religioso y culpabilidad. Las religiones no solo guían nuestras prácticas alimenticias, sino que también influyen en nuestra moralidad y sentimientos de culpa. Los conceptos de pecado y culpa son utilizados para mantener el control sobre las personas, asumiendo que la desobediencia conlleva consecuencias severas, como la condena eterna. Esto se ejemplifica en doctrinas que afirman que ciertos comportamientos resultan en pecado y, por lo tanto, en la condena al infierno. Regulación política y normas sociales. Los políticos también juegan un papel importante en nuestro condicionamiento a través de la legislación. Las leyes que regulan nuestras actividades diarias establecen límites a nuestra libertad de acción. Desde leyes sobre la seguridad pública hasta regulaciones sobre el comportamiento social, la política contribuye a la formación de normas que afectan nuestra vida cotidiana. Construcción social y educación. Desde el nacimiento, los seres humanos son sometidos a un proceso constante de socialización y educación. Las instituciones religiosas, escolares y familiares nos enseñan y moldean nuestras creencias y comportamientos. Desde el catecismo en la infancia hasta la educación en escuelas y universidades, estamos en constante proceso de formación y condicionamiento. La naturaleza vs. la construcción social. La idea de que todo lo que hacemos es una copia de lo que otros han hecho antes que nosotros sugiramos que nuestra verdadera naturaleza ha sido reemplazada por construcciones sociales. Si no hubiésemos sido condicionados, nuestras acciones podrían haber sido más naturales, como comer hierbas en lugar de alimentos procesados, y utilizar métodos más primitivos para satisfacer nuestras necesidades. Necesidades físicas y sociedad moderna. Las necesidades físicas humanas también han sido transformadas por la sociedad moderna.
El uso de inodoros, sistemas de calefacción y refrigeración y otros avances tecnológicos son ejemplos de cómo hemos alterado nuestras necesidades naturales. Estas adaptaciones tecnológicas nos alejan de una forma de vida más primitiva y natural. Reflexión final, libertad y condicionamiento. En resumen, la libertad que creemos tener puede ser más ilusoria de lo que pensamos. Los poderes establecidos, tanto políticos como religiosos, han condicionado nuestras vidas desde antes de nuestro nacimiento, influyendo en nuestras creencias, comportamientos y elecciones. Al cuestionar estas influencias y reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza, podemos comenzar a entender mejor el equilibrio entre el condicionamiento y la libertad genuina. Conclusión. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre el condicionamiento humano y el papel de los poderes establecidos. Esperamos que este documental haya brindado una perspectiva más profunda sobre cómo nuestras vidas están moldeadas por fuerzas externas y cómo podemos buscar una mayor comprensión de nuestra propia libertad y autenticidad.